Desde el otro lado. Y un punto clave está en la agenda es lo que ocurre en Estados Unidos, que atraviesa puntos muy desafiantes, muy complejos en distintos temas, ámbitos, sobre todo en la relación con los gobiernos demócratas, en el caso de la administración que encabeza el presidente Donald Trump, pero también sobre temas administrativos, el cierre de gobierno. ¿Qué es lo que ha provocado hasta el momento esta decisión? Vamos con Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, como siempre, a esta hora en este enlace binacional de radios públicas, México, Estados Unidos. Gerardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Adriana. También te saludo con mucho gusto porque mientras los ojos del mundo están en la cumbre en Egipto por la paz en Gaza, luego de que Donald Trump habló ante el Parlamento de Israel y visitó la Plaza de los Rehenes para atestiguar el inicio de la primera fase de este acuerdo hacia un cese al fuego, mientras siguen las protestas y los enfrentamientos en las cortes por el uso de fuerzas federales y militares contra civiles en Chicago, Portland, Oregon y Memphis, Tennessee, aquí del otro lado, en Estados Unidos, el cierre del gobierno federal, que está por entrar a su tercera semana de paro, ya deja los primeros despidos de empleados federales, provoca más retrasos en los aeropuertos, también en la frontera con México, y por primera vez en la historia, Adriana, amenaza con no tener suficientes fondos para pagar los sueldos de los militares. Los republicanos no han conseguido los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestales temporales, tras su negativa de aceptar extender los subsidios a la cobertura médica. Este lunes es un día festivo aquí en los Estados Unidos por ser el que se conocía como Día de Colón, renombrado Día de los Pueblos Indígenas por Joe Biden, por lo que el Senado no volverá a reunirse hasta el martes, hasta mañana martes, cuando se votará de nuevo la propuesta republicana por octava vez consecutiva. Como había avanzado ya la administración de Donald Trump, bueno, pues ya se ordenaron los primeros ceses de funcionarios públicos, bajo el pretexto del cierre parcial del gobierno. Los despidos, según confirma la Casa Blanca, Adriana, afectan a más de 4,000 empleados en 7 importantes departamentos federales que, de hecho, la administración detalla con esto sus planes en un documento presentado ante un tribunal federal que es el que está considerando la legalidad de estos recortes. Dicho documento también insinuó la posibilidad de despidos adicionales si el cierre en Washington continúa. La administración Trump afirma que afecta este programa de despidos a más de 1,400 empleados del Departamento del Tesoro y a casi 1,200 del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde los avisos comenzaron a llegar este mismo fin de semana a algunos trabajadores de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades. La administración también procedió a los despidos en los departamentos de Comercio, de Educación, de Energía, de Seguridad Nacional, de Vivienda y Desarrollo Urbano. Estos ceses responden al deseo del presidente de terminar puestos de trabajo que no encajen, y esto es importante señalar, que no encajen en las prioridades de su administración y reducir el gasto público. Sin embargo, llama la atención que la mayoría de estos despidos están dirigidos a afectar a estados o ciudades demócratas y a empleados que son considerados por el actual gobierno como de oposición. En la oficina oval este viernes, Donald Trump dijo que su administración está eliminando puestos y gente que los demócratas quieren y que las reducciones de personas están orientadas a los demócratas y serán muchas, porque en su opinión la culpa es del partido opositor. Y estos comentarios ilustran, Adriana, una vez más, cómo Trump ha llegado a aprovechar este cierre de gobierno como una oportunidad política que pudiese permitirle reorganizar el presupuesto federal y vengarse de sus enemigos. También ha suspendido decenas de miles de millones de dólares en ayuda federal a ciudades y estados gobernados por demócratas, mientras que los líderes del partido en Washington, del Partido Republicano, se niegan a financiar al gobierno si no se llega a un acuerdo para extender los subsidios al seguro médico que está a punto de expirar. Ya los sindicatos que representan a los trabajadores federales denunciaron rápidamente los intentos de despido como ilegales y criticaron duramente a la administración por intentar utilizar a la fuerza laboral del gobierno como moneda de cambio en una disputa política. Los gremios que habían demandado para bloquear los despidos antes del inicio del cierre gubernamental instaron esta semana a un juez federal a emitir un fallo con mucha rapidez
con celeridad. Pero Adriana, no queda ahí la situación. Tengo también detalles de lo que está ocurriendo en los aeropuertos, en la frontera con México, pero ¿cómo ves hasta el momento esto que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos del otro lado? Pues bastante complicado, Gerardo, porque lo que nos estás señalando, sobre todo cuando vemos, como bien lo señalas, mientras estamos mirando Trump, lo que está haciendo allá en Gaza con acuerdo de cese el fuego, que no fin de la guerra, sino de cese el fuego, estás dándonos los detalles de cómo se ve puertas atrás todas estas decisiones que hablan sobre el shutdown, este cierre de gobierno y las implicaciones que, como nos los estás relatando y detallando, Gerardo, pues están apuntando hacia una problemática que está avanzando desde lo administrativo, desde una confrontación política que van a derivar hacia un problema social, Gerardo. Por supuesto, social, legal y económico, porque aunque no hayan sido despedidos todavía, este cierre de gobierno federal está provocando que miles de trabajadores no acudan a sus empleos por falta de fondos, provocando escasez, especialmente en algunos sectores considerados como esenciales. Ahí van algunos ejemplos. Uno de los que se está viendo más afectado es el del tráfico aéreo en los aeropuertos, pues. La falta de controladores aéreos está provocando retrasos en los principales aeropuertos del país, como el de Boston, Chicago, Nueva York, Nueva Jersey, Las Vegas, Atlanta, Georgia. Los empleados de estos aeropuertos, que son considerados esenciales y pues supuestamente debían acudir a trabajar, aunque no reciban sus salarios, se están reportando como enfermos o por motivos personales. Esta situación está afectando también los cruces fronterizos entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, entre otras garitas también por ejemplo, del suroeste del país, debido a la reducción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asignado a esas garitas. Largas filas pudieron observarse desde la semana pasada y todavía en estos momentos, y que estas largas filas en los pasos fronterizos están afectando a trabajadores, a turistas y el transporte de mercancías entre ambos países. Pese a que el principal escollo de las negociaciones, Adrián, es el de los subsidios del programa de cobertura médica accesible, el famoso Obamacare, los cuales, como decía, expiran este año. En los últimos días, un asunto le ha robado el protagonismo al debate, y es el hecho de las nóminas paramilitares. Esta misma semana, más de 1.3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas deberían recibir su pago. Sin embargo, ahora el cierre del gobierno amenaza esos salarios. Si no llegan a un acuerdo antes de este miércoles, los militares no recibirán su sueldo a tiempo por primera vez en la historia. Ante esta incertidumbre, el presidente, antes de viajar al Medio Oriente, informó que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra, como le quiso llamar, buscar los recursos para cubrir la nómina de los soldados esta misma semana. Pero hasta el momento todavía esto es incierto. Y te doy también otro ejemplo para más o menos identificar cuáles son los efectos de este cierre. También estos efectos crecieron este domingo cuando los museos smithsonianos, los que están ahí en Washington, en la capital del país, el Instituto Smithsoniano de hecho anunció que sus museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional estarán cerrados temporalmente en el futuro por falta de fondos. Las cada vez mayores consecuencias de este cierre, Adriana, han elevado la tensión entre los demócratas y los republicanos, que mantienen su posición para ver quién cede ante las exigencias del opositor, del otro, pues, mientras la tensión va en aumento. Pero hay, en términos reales, Adriana, hay una gran diferencia. Mientras los demócratas sí están en Washington a la espera de las negociaciones, los republicanos no están. Siguen de vacaciones, extendieron los días de asueto y aplazaron, de hecho, el regreso de sesiones ordinarias. Porque estamos hablando, y hay que recordar que el cierre formalmente comenzó el 1 de octubre, después de que los demócratas rechazaron una solución financiera a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro médico bajo la Ley de Cuidados de Salud Asequible, el Obamacare. Sí. El vencimiento de dichos subsidios a finales de este año resultará en aumentos mensuales en las pólizas de seguro para millones de personas, y van a ser un aumento de por lo menos, se habla de entre $2,000 a $18,000
al año por familia. Es un dinero impresionante que, sobre todo para las comunidades más vulnerables, pues obviamente significa el hecho de cancelar esas pólizas porque no van a tener para pagar. Donald Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociar los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero para poder llegar a un acuerdo. Así que así está la situación. Mientras tanto, pese a lo que ocurrió en abril, cuando sí los demócratas cedieron a reabrir, a evitar un cierre de gobierno, en estos momentos se mantienen en su posición y están recibiendo apoyo de sectores más progresistas y de las encuestas. En estos instantes, a raíz de la postura de los demócratas, las encuestas indican un respaldo importante, un aumento en el respaldo a los demócratas en esta posición que están manteniendo sobre el cierre de gobierno. Es que bien lo señalaste, estimado Gerardo, estragos son lo que está causando este cierre de gobierno de Estados Unidos y pues estaremos muy al pendiente de hasta dónde vayan a ser estos alcances y sobre todo pues qué es lo que pasará a nivel del legislativo el día de mañana. Por lo pronto te agradezco muchísimo por este enlace como siempre para Entre Líneas. Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo, Adriana. Aquí estamos pendientes. Gracias a ti también y un agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo, a Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, pero, por supuesto, a todo el gran equipo que hace posible Radio Bilingüe y este enlace binacional de radios públicas México-Estados Unidos.